sé cuál es la enfermedad que hay en nuestro corazón. Y hoy vamos a aprender acerca de, perdón, de la mansedumbre y la humildad. Mateo 11, 28 al 30 dice: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Entonces, en los tiempos antiguos, los judíos, no sé si ustedes han visto y todavía hoy se usa, eh, ellos usaban el yugo eh, para expresar lo que era, ellos querían expresar lo que era la unión del hombre con Dios, pero ellos lo hacían de la manera equivocada, ¿sí? Ellos usaban el yugo del reino de Dios, ellos usaban el yugo de la ley, el yugo del mandato, el yugo del arrepentimiento, el yugo de la fe, el yugo en general, ¿sí? Ellos esto lo hacían, y porque era un yugo ya vamos a ver. Ellos hacían una presión tan fuerte sobre las personas, ¿sí? De lo que era vivir para Dios, lo que era, y para ellos era un yugo, lo que era cumplir la ley de Dios, ¿sí? Entonces ellos se aferraban mucho a esto de la ley, y cuando viene Jesús, en Lucas 11:46 les dice: hay de vosotros también intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Entonces Jesús les está diciendo: mire, ustedes han impuesto tantos yugos, tantas cosas sobre el pueblo, ¿sí? Pero son cosas que ustedes ni siquiera se atreven a tocar. O sea, que ustedes ponen yugos y ponen cargas, pero que ustedes no hacen ninguna de ellas, ¿sí? ¿Y ellos por qué hacían esto? Ellos malinterpretaban la ley mosaica para poner cargas pesadas sobre las personas, con el propósito de que las personas se unieran con Dios, se acercaran a Dios. Pero ¿qué era lo que hacían? Alejar a las personas. Y me encanta, o sea, uno entre más estudia los evangelios, entre más estudia la palabra de Dios, más se enamora el personaje de Jesús, ¿cierto que sí? ¿No les pasa a ustedes? Uno más se enamora de Jesús, de cómo él rompía con todos estos esquemas que ellos tenían, que no eran de la palabra de Dios, sino que eran cosas de hombre. Entonces, ellos, todas estas cosas, ellos lo decían que lo hacían para llevar a las personas hacia Dios, pero realmente ni siquiera ellos estaban cerca de Dios. El corazón de ellos estaba lejos de Dios. El Señor se los dijo, les dijo: ustedes de labios me honran, ustedes hacen cosas, dicen cosas, pero su corazón está lejos de mí, o sea, no están cerca de mí. Entonces, ellos hacían todo esto por justicia propia. Y era como para ellos, como ellos querían como mostrarse ellos, como que nosotros sí podemos, nosotros sí cumplimos la ley, y por cosas tan sencillas, por ejemplo, como cuando le dijeron a los discípulos: mira Jesús, tus discípulos no se lavan las manos, ¿sí? O cuando ellos mismos le discutían a él porque él sanaba en el día de reposo. Se apegaban a unas cosas, pero no había allí que, no había misericordia, pero no había ni amor hacia Dios ni amor hacia el prójimo, ¿sí? Y por eso es que Jesús viene y resume, dice: yo lo resumo en qué, en el amor a Dios por sobre todas las cosas y el amor al prójimo. Y ahí los dejó con esas dos nada más, ¿sí? Entonces, ellos buscaban esa justicia propia, ¿sí? Y el hombre que es orgulloso, eso es lo que hace. Él busca esa seguridad, él busca esa, ¿cómo te digo? Como tener esa salvación, como tener esa entrada, decirlo así de alguna manera, pero ¿con qué? Con dureza y orgullo en su corazón. Allí se ve que no hay mansedumbre y humildad. ¿Por qué? Porque hay dureza, son implacables contra el otro ser humano. Lo vemos cuando ellos iban a apedrear a la mujer, ¿se acuerdan? Y el Señor, ¿qué les dijo? El Señor los confronta, le dice: bueno, si alguno de ustedes está libre de pecado, pues que lance la primera piedra.
porque eso era el yugo que ellos... Hay un yugo, porque sí lo hay un yugo que Satanás quiere poner sobre el ser humano, que es el yugo del pecado. ¿Y qué hace ese yugo? Lo tiene esclavizado, ¿cierto? Lo tiene aplastado. Hasta que, ¿qué pasa? Llega la misericordia de Dios y es la que nos hace libres, ¿sí o no? ¿Sí? Él es el que nos hace libres. Entonces, ¿nos hace libre de qué? De ese yugo. Entonces el Señor les dice, llevad mi yugo. ¿Y qué está diciendo Él? Está simplificando, o sea, olvídense de los demás yugos. Les está diciendo, olvídense de todos los yugos que le han impuesto. Olvídense de todo lo demás y aprendan de mí. Lleven mi yugo, que es fácil y ligero. Entonces, yo quiero que pongas la primera imagen, por favor. Para los que no conocen el yugo, yo sé que allá hay muchos que ya saben lo que es, pero para los que no, vamos a ver allí qué es un yugo. Y era un trozo de madera realmente pesado, rústico, aunque ellos intentaban hacer la forma del cuello del buey, era molesto para ellos, ¿sí? Y era una madera pesada, y entonces en la mitad ellos amarraban o salían como un palo, por decirlo de alguna manera, que era lo que ayudaba a arar la tierra. Pero esto era molesto para los bueyes, ¿sí? Y a veces, ¿y qué hacían ellos? Entonces cuando llegaba un buey más joven, porque pues ese era un trabajo que hacían todos los días los bueyes, pero llegaba un momento en que un buey envejecía y quedaba uno, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hacían ellos? Buscaban un buey pues que estuviera ya fuerte, fornido, bien saludable, más joven, y lo ponían al lado del buey viejo, ¿sí? Para que él lo fuera amansando, para que él lo fuera entrenando, para que él se copiara del buey viejo cómo era que tenía que andar, cómo era que debía arar la tierra. Entonces vamos a hacerlo más coloquial. Yo me imagino al buey como un muchachito joven, un brincón, ¿no? Llegaba ese buey ahí todo brincoso y el otro todo ya calmadito, ya manso, ya acostumbrado, ya había pasado por muchos años de trabajo y eso había hecho ya en él como una nobleza, ¿no? Como una mansedumbre de estar ahí, saber lo que tenía que hacer. Y el otro, y entonces como estaban amarrados por el yugo, como estaban metidos allí en esto, mira, ahí lo ven. Entonces, ¿qué pasa? Él tenía que irse poco a poco amoldando al otro. Y es impresionante porque como este es un yugo que es como más moderno, y se nota, ¿verdad? Tienes cosas más modernas y es como más pulidito, no se ve como tan rústico, pero la otra imagen, de hecho hay varias imágenes, pero yo no quise traerlas para no traumatizarlos. La otra, a veces estos yugos, yo no sé cómo hacían, pero le pasaban una cuerda por los orificios de la nariz y se los amarraban aquí, a los cuernos, o sea, los amarraban acá a esas tablas, o sea, como que era la presión acá. Imagínese usted trabajando con algo aquí que es molesto, que es pesado, y yo decía, uy, Dios mío, pero, o sea, esas cuerdas gruesas, ¿no? Porque no eran cuerdas delgaditas, eran que la atravesaban aquí y lo agarraban, lo alaban hacia acá. Otros los amarraban aquí así y los tiraban, o sea que ellos no podían ni siquiera comer si veían algo por ahí, nada. Era algo molesto, ¿sí? Y el Señor, a mí me encanta Jesús, los ejemplos que Él pone, ¿no? Siempre de lo cotidiano, de lo que sucede alrededor. Y Él les dice, llevad mi yugo. O sea, el yugo que ustedes están llevando es muy pesado, son cargas pesadas. Y Él le dice a los fariseos, ni ustedes mismos las pueden llevar. O sea, y ponen carga sobre los demás para llevarla. Y el Señor que les dice, llevad mi yugo. ¿No salió la otra imagen? Dice, es fácil y ligero, le dice el Señor. Llevad mi yugo que es fácil y ligero. ¿Por qué? Porque cuando esa carga se nos hace pesada, se nos hace molesta, la carga del pecado, algo que usted mismo, por usted mismo no se lo puede quitar. ¿Sí? Por eso es que dice la palabra que somos esclavos del pecado. El que está en el pecado está bajo un yugo de esclavitud. Y es algo que usted mismo no se puede quitar hasta que el ser humano, ¿verdad?, clama a Dios y viene la misericordia y la gracia de Dios sobre él. Y es el Espíritu Santo el que nos da esa fortaleza para
¿sí? Para poder ir con Jesús. Y él, yo me hacía la imagen, no sé si lo logro transmitir, él, el buey viejo, ya por todo lo que él padeció, por todo lo que él sufrió, por todo lo que él vivió, ahora adaptándonos a nosotros, a ese, mire, allí como está, así ve cómo lo tienen amarradito, y de verdad que es algo muy molesto para ellos. Ese es el trabajo, y mira, les amarran la boquita y todo. Entonces yo me imaginaba esto, el Señor Jesús y nosotros. Él dice, mi yugo es fácil y ligero, no es así tormentoso, no es así de frustrante y de dramático. Pero si ustedes se unen a mí, porque eso es lo que quería hacer el yugo, ¿verdad? Unirnos con Dios. Para eso, ¿sí? A eso se refiere, de esa unidad con Dios. Él dice, se le va a ustedes a hacer fácil y ligero, ¿sí? De por sí, cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, ¿qué es lo que hace el Señor? Dice que nuestros pecados son lavados, que son limpiados, dice que Él nunca más se acuerda de ellos. Ahora, ¿eso quiere decir que no vamos a seguir pecando? No. Ya no somos practicantes del pecado como éramos antes, pero siempre va a venir un ataque, un mal pensamiento, una mala actitud, ¿sí? Aún con nuestro prójimo. Y la salvación sabemos que es por la gracia de Dios. Entonces Él dice, mire, si ustedes llevan mi yugo que es fácil y ligero, yo voy a estar con ustedes. Este camino que vamos a recorrer, no sé si alguno ha tenido la oportunidad de ver la película de El progreso del peregrino, ¿verdad? Cómo este peregrino empieza como a pasar por etapas y llega un momento en que pareciera que ya está firme, pero retrocede bastante, ¿verdad? Y vuelve otra vez a empezar y vuelve hasta que por fin ya se encamina, ¿sí? Ya él puede ser como ese buey viejo que puede más bien ayudar a otro. Así es nuestra vida cristiana, ¿sí? Entonces el Señor nos va llevando por medio del Espíritu Santo, nos va preparando, nos va mostrando el camino, cómo es que debemos caminar, cómo debemos transitar. Entonces eso es lo que Jesús requiere de nosotros, ¿verdad? Que llevemos su yugo. ¿Cuál es? Solamente tener fe en su obra y sacrificio, en la redención que tenemos nosotros a través de la cruz. ¿Sí me hago entender? Entonces, después le llega y le dice, aprended de mí que soy manso y humilde. Aprendan de mí. No vamos a aprender de cualquiera a ser manso y humilde. Vamos a aprender es de Él, que fue el que se sacrificó, que fue el que lo hizo todo por nosotros. Y a mí cuando uno lee la historia de Jesús, uno ve que dice que Él aprendió obediencia. O sea, Jesús también llevó un yugo, ¿sí? Él era humano y él tuvo que aprender ¿qué? Obediencia. Dice que él aprendió, dice que él iba creciendo en sabiduría, en gracia ante los ojos de Dios y de los hombres, pero él tuvo que aprender en ese transitar hasta que empezó su ministerio, tuvo que aprender ¿qué? Obediencia. ¿Y cómo se aprende la obediencia? ¿Cómo la aprendió él? Sujeto a sus padres, sumiso. Cuando él se perdió y la mamá vino y le dijo, oye, ¿por qué nos hiciste esto? Le dice, en los negocios de mi padre debo estar, pero no fue que después nos siguen narrando la historia que se le desaparecía cada ratico, ¿cierto que no? Aunque él le dijo que era lo que estaba haciendo, ¿verdad? Él que hizo se sometió a ellos, se sometió al momento en que le llegara su hora. Cuando la madre llega y le dice, Jesús, mira, necesitamos, o sea, no hay vino, se acabó. Madre, no ha llegado mi hora. O sea, yo estoy sujeto a una directriz, a la directriz que el Padre me dio. ¿Sí me hago entender? Y así pasa con nuestra vida cristiana. ¿Cómo nosotros aprendemos a ser mansos y humildes? En la obediencia, en la sujeción, en la sumisión. Entonces, Él reveló su naturaleza cuando se describió a sí mismo como manso y humilde de corazón. ¿Qué había en Él? Un corazón de siervo, ¿sí? Y fue demostrado a lo largo de su ministerio. Y él, eso lo calificó, todo lo que él hizo aquí en su ministerio, lo calificó a él, ¿verdad? Para llevar nuestras cargas, ¿sí? Todo lo que él hizo, todo lo que él vivió, él fue despreciado, él fue burlado, sufrió oprobio, él sufrió muchas cosas. Y ¿dónde se vio su mansedumbre y su humildad? En el servicio hacia otros. Ahí donde se ve qué tan mansos y qué tan humildes somos. ¿Cómo es nuestro servicio
hacia nuestro prójimo, ¿sí? ¿Cómo nos sometemos nosotros? ¿Cómo es nuestra sumisión? A veces cuando se nos dice haga una labor y no, a mí no me gusta, yo no voy a hacer eso porque no me gusta. ¿Será que ahí hay sumisión? No, ahí estamos lejos de la sumisión, ¿verdad? Pero la sumisión tiene que ver con eso, ¿sí? Con cómo nosotros obedecemos, con ¿cómo se llama eso? Si estoy presto, a obedecer o presto a morir a lo que yo soy, morir a mí mismo. Entonces, Jesús él demostró que era manso y humilde, sí lo demostró. ¿Cuándo? Cuando lo estaban atacando, cuando a veces le decían cosas y él se quedaba callado. Le ofendieron hasta su procedencia, hasta de la mamá que tenía. O sea, ¿cuántas cosas no le dijeron? Y él mantenía su humildad. ¿Fue bondadoso? Sí. Él dice que veía las multitudes que estaban como ovejas sin pastor y que sintió por ellos compasión. Había multitudes que lo seguían, él enseñándosele, y él ¿qué hizo? Vamos a multiplicar, vamos a darles de comer. O sea, él estaba pendiente de cada detalle, de cada necesidad que tenían las personas. Una vez iba una mujer que era lo único que tenía, una mujer viuda, que lo único que tenía era un hijo, el hijo se le murió y él que viene le resucita a su hijo, ¿sí? Entonces en ese servicio que él estaba como tan pendiente, como uno lo ve allí, lo lee y uno cree que es casualidad, pero no. Cuando él estuvo con la mujer samaritana, él dice que tenía que irse por otro camino, pero él cogió el que era más difícil, el más largo, para llegar hasta donde estaba ella. Y eso lo hacía el Señor, ¿sí? Él llegó a Zaqueo y a su familia y a muchas personas, él mismo llegaba y se les acercaba. Entonces había en él un corazón de siervo, un corazón servidor. No era una persona que se airaba, ¿verdad? Como a veces decimos nosotros aquí coloquialmente, foforito, ¿no? Como esas personas. Mi papá decía, ¿cómo era que decía? Pólvora sin mecha, o sea, algo así, ¿no? Que uno se enciende de nada. No, a él no lo provocaban así tan fácilmente. Y le decían cosas. O sea, si a usted llega y le ofenden a su mamá, ¿usted qué hace? No, yo le perdono todo menos que me ofenda a mi mamá, ¿sí o no? Eso es lo que uno dice. Y que a él le dijeron cosas feas acerca de su nacimiento y eso. Y él no se dejó provocar. A pesar de su grandeza y su gloria, él que se hizo accesible a nosotros. ¿Cómo es posible que un Dios tan grande y tan poderoso como Él, que creó todo, se haya acercado a nosotros, se haya rebajado de la condición de nosotros, a la condición de hombre, para estar cerca de nosotros? Si estamos trabajados y cargados, sabemos que podemos venir a Él. ¿Sí? Eso es lo que Él espera de nosotros. Ese es el yugo, por eso Él dice que es fácil. Es solamente confíen en mí, tengan fe en lo que yo puedo hacer. Confíen en mí y descarguen todo lo que ustedes necesitan, toda esa angustia. A veces tenemos, yo me acuerdo que yo estaba orando por, por un hijo y llegó un momento que usted me dijo, ya, espérate un momento. O sea, ¿cuál es la angustia? ¿Cuál es, verdad? Porque yo oraba era con angustia, con desespero, y él me dijo, ya. Y él dijo, entrégamelo. Yo me voy a encargar, yo voy a enseñar a tus hijos. Entrégame los que yo los voy a enseñar. Y yo me agarré de esa palabra, listo. No era que dejara de orar por ellos, era que soltara la angustia y esa presión que yo hacía de repente sobre ellos, ¿verdad? Para que llegaran a los pies del Señor. Y lo bonito y lo maravilloso de soltar estas cargas ante el Señor, mi hijo, él le sirve hoy en día al Señor, y ayer en la iglesia donde está sirviendo, fue bautizado. Y para mí, yo decía, Señor, gracias, porque es creer en tus promesas. Es que nosotros a veces como que queremos, ¿verdad?, llevar un yugo que no tenemos por qué llevar, y el Señor me dice, démelo a mí que es fácil y ligero. Era confiar de que Él lo iba a hacer mejor que yo. El Señor lo enseñó mejor que yo. Y ayer cuando Él contaba el testimonio, y yo lo veía tan enamorado del Señor, yo decía, es fácil y ligera. La carga con Él la lleva fácil y ligera. Entonces, eso es lo que Él espera, por eso es que es fácil.
su nacimiento, cómo fue el nacimiento de Jesús, fue humilde, cómo fue el trato hacia los que eran despreciados por la sociedad, ¿sí? Cómo fue su trato hacia la mujer samaritana, cómo fue su trato hacia Mateo, que era un publicano, cómo fue su trato hacia Zaqueo, ¿sí? Cómo era su trato hacia las personas que toda la sociedad despreciaba. Era un trato especial, un trato de amor. Y díganme ustedes, ¿a cuánto de ustedes no los atrajo el Señor con cuerda de amor? ¿Cierto que sí? Yo creo que a todos los que estamos acá. Nadie puede decir lo que yo hice, los actos que yo hice, mis obras que yo hice fue lo que me trajo el Señor. ¿Cierto que no? No, al contrario. Era que entre nosotros más pecadores y más difícil éramos, más rebeldes, ahí estaba la misericordia de Él, ¿sí? Entonces, la mansedumbre tiene que ver con otras personas. Es cierto que parte de una relación con Dios, pero la mansedumbre, ¿verdad? Es el trato que tenemos hacia los demás. ¿Cómo es mi trato hacia los demás? Cuando me dicen algo, cuando me hacen algo, ¿cómo reacciono yo? ¿Soy manso y humilde como era Jesús o cómo es mi reacción? Entonces, ¿quiénes son los mansos? En Mateo 5:5 dice, bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. El Señor, ¿cuál es esa tierra? La tierra que Él nos prometió, ¿verdad? La tierra prometida. Él dice que los mansos van a heredar, o sea, son los que van a llegar hasta el final. A eso se refiere, ¿sí? A todas las promesas de Él. Entonces Él dice, los que son mansos, ellos van a heredar. Ya tienen la tierra por heredad. Entonces, ¿quién es el manso? El que puede estar enojado, pero restringe la ira. ¿Sí? Yo puedo enojarme mucho, pero restringo. Me acuerdo de lo que dice la palabra de Dios, que dice, airaos, pero no pequéis. Entonces, decido obedecer a lo que el Señor me dice. Decido obedecer a su voluntad. ¿Sí? Y Él no va a estar todo el tiempo enojado. O sea, no es que va a decir, no, es que no, perdón. No es que diga, no, entonces no me puedo enojar. No, sí se puede enojar. Pero dice airaos, pero no pequéis. ¿El Señor Jesús se enojó? Sí se enojó. Él se enojó. Los discípulos no eran fáciles de sobrellevar. Eran bien difíciles. De hecho, dicen que en los 12 estaba el temperamento y el carácter de cada uno de nosotros ahí reflejado en los 12. ¿Se pueden imaginar eso? Eran tremendos, ellos no eran fáciles, ¿sí? Y cuando yo les pregunto a ustedes, háblenme, cuando ustedes, si yo les digo, piensen en alguien de la Biblia que era manso, ¿en quién piensan ustedes? Aparte de Jesús. ¿De quién? Moisés. Dice la palabra, uy hermana, se ganó el premio. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que el mismo Señor dijo que era el hombre más manso sobre la tierra. Y usted dice, ¿cómo así? Ya va, y ese no fue el que agarró y mató a un hombre de los mismos de él y lo desapareció y como que se no hubiese pasado nada. Y ese es el más manso sobre la tierra, en las manos de Dios, sí. En las manos de Dios, sí. Puede que nosotros cuando lleguemos a los pies de Dios no seamos nada mansos, pero el Señor que dijo, aprended de mí, ¿cierto? Que estábamos leyendo allí, dice, aprendan de mí. Yo aprendí mansedumbre, yo aprendí sumisión, aprendan ahora ustedes de mí también. Entonces, si Moisés, ¿verdad? Llegó y que el Señor dijera que era el hombre más manso de la tierra. ¡Wow! Ya es bastante decir, ¿cierto? Entonces que el Señor pueda decir de nosotros, que puede decir, oye Eloida, eres la mujer más mansa sobre la tierra. Pero nos falta un rato, ¿no? Pero yo creo que sí se puede, ¿verdad? Entonces, el manso es eso, es una persona que sabe controlar su ira. Es la persona que sufre el mal sin el deseo de vengarse, ¿sí? Usted le hicieron un mal y le tocó pasar por esa prueba dura de un mal, de una injusticia. No, ahora me voy a vengar, se va a acordar de mí toda la vida. ¿Eso quién lo dice? Un orgulloso. Esa es la actitud del orgulloso. Pero el manso decide perdonar y decide, Señor, lo pongo en tus manos. Tú sabes qué hacer en este caso. ¿Y dónde se ve la mansedumbre ahí? Cuando uno va ante Dios y le dice, Señor, saca este resentimiento, saca esta amargura de mi corazón que esta persona ha provocado en mí. ¿Sí? Entonces es una persona de mente humilde y amable delante de Dios y de los hombres. Porque sí, de repente sí, somos obedientes ante Dios,
pero no somos obedientes de repente ante los hombres. Hay rebeldía allí en el corazón. Y el Señor, por eso el Señor lo dijo, si ustedes no pueden amar al que están viendo, ¿cómo me van a amar a mí que no me ven? Si nosotros no nos sometemos a veces a nuestros padres, a nuestros líderes, a veces a nuestros jefes, ¿verdad? ¿Cómo nos vamos, que lo estamos viendo, cómo nos vamos a someter a Dios? Si la mansedumbre tiene que ver es con lo que hacemos con nuestro prójimo, ¿sí? Son mansos ante Dios los que se someten a su voluntad y hacen conforme a su palabra. Ese es el manso, ¿sí? No es el que, perdón, el que lee la palabra de Dios y dice, uy, no, Señor, qué duro es esto, no, a mí no me pongas en esta. Yo a veces veo a las personas discutiendo con el Señor y yo digo, ay, Dios mío, o sea, Dios es tan grande y somos tan insignificantes, y usted cómo le responde así al Señor, ¿sí? Con que a veces sí, no entendemos, pero es mejor que usted le diga, Señor, no entiendo, pero obedezco. No entiendo, pero si tú me mandaste, yo sé que tú vas a ir conmigo. Él prometió que estaría con nosotros hasta el final. Cuando Él nos manda a hacer algo, uno por obediencia y por amor a Él lo hace. Y le sale bien, ¿sabes por qué? Porque uno está obedeciendo, uno está siendo manso y humilde. Y la gracia y la misericordia de Dios aumentan allí, ¿sí? También el manso, ¿verdad? Puede que ante los hombres eh, o la gente lo vea como alguien muy fuerte, con un temperamento fuerte de carácter, o con una persona como que, uy, pero esa persona es apacible, es sufrida, es paciente, ¿sí? O sea, lo que les quiero decir es que manso no quiere decir que usted sea menso, no, no es que sea bobito ni nada de eso, no, es que usted tiene la suficiente fuerza de carácter para no dejarse provocar, ¿sí me hago entender? O sea, usted puede tener un temperamento fuerte, pero eso no quiere decir que usted se va a ir a dejar provocar. O sea, ¿ustedes cómo ven a Jesús? ¿Ustedes lo ven como una persona débil? No, ¿verdad que no? O sea, él no se veía como una persona débil. Es más, ¿qué le decían? Oye, este habla como quien tiene autoridad. Ellos veían la autoridad de Dios en Jesús, siempre mostró su autoridad. Se veía, se notaba, ellos lo podían ver. Pero al mismo tiempo, ¿verdad? Que se lo veían fuerte, que lo veían, que era poderoso, que veían en él. Humildad y mansedumbre, apacible. Como él con sus palabras lograba calmar el ambiente, hasta los vientos, ¿verdad? O sea, como él lograba mantener siempre esa paz. Entonces, a eso se refiere la mansedumbre. Usted puede decir, no, pero es que Dios me dio este temperamento y así es. Sí, sí, esa es su naturaleza, porque no todos son tranquilos. Además, les voy a decir algo, a veces las personas están como muy equivocadas a veces las personas calladas no es porque sean humildes. ¿Usted sabía eso? Hay personas que son calladas, es eso, son calladas, pero eso no quiere decir que sea manso y humilde. A veces son más orgullosos que una persona que expresa lo que siente, ¿sí? Y uno lo ve porque es como una desobediencia pasiva, por decirlo así, ¿sí? No pareciera, pero sí están desobedeciendo, ¿sí? Y van en contra de la voluntad de Dios, de lo que Dios quiere para ellos, o de lo que Dios dice en su palabra. Entonces a veces nos dejamos llevar es por la apariencia, ¿cierto? Pero el corazón, no hay humildad en el corazón. Entonces, sumisos a qué? A su voluntad y flexibles a su palabra. Eso también hace de nosotros que seamos mansos. Ahí vemos si somos mansos y somos humildes, si somos flexibles a la palabra de Dios, ¿sí? O no, yo no lo voy a hacer, no, eso me parece muy duro, no. Y hay algunos que hasta llegamos a decir, no, es que Dios es injusto. ¿Usted sí no ha escuchado eso? Aquí no, yo sé que ustedes no, pero sí me imagino que lo han escuchado, ¿verdad? No, es que Dios es injusto. ¿Ustedes creen que Dios es injusto? ¿Eso qué demuestra? ¿Verdad que está diciendo que hay orgullo en mi corazón? O sea, ¿yo lo puedo hacer mejor que Dios? ¿Será que yo puedo hacer las cosas mejor que como Él las hace? No, Él lo sabe todo. A veces, como yo les decía en una enseñanza pasada, a veces el no de Dios es la respuesta para lo que nosotros estamos pidiendo. ¿Por qué? Porque Él sí sabe lo que nos conviene. Y muchas veces, en muchas ocasiones, Él nos dice no, porque es lo mejor para nosotros. ¿Y cómo tomamos ese no? Ah, no, pero es que Dios, es que a mí, ve al otro si lo bendice y a mí yo nunca. Y empieza ahí a renegar, ¿no?
y a decir cosas. Entonces, no, es sumisión a su palabra y flexibles también a ella. Los mansos no tienen altercado con Dios. El manso escucha la voz de Dios y se somete. ¿Por qué? Porque tiene fe, porque cree. Ah, él dijo que iba a llegar, que iba a llevar este yugo conmigo, yo me someto. ¿Sí? En muchas ocasiones que nos presentan problemas y el Señor nos dice, estad quietos y reposados. Quédense quieticos y repósense y vean que yo soy Dios. Y nosotros salimos, no, a defendernos, ¿no? Y usamos todas las armas que conocemos para defendernos. No es que lo voy a mega acusar con la ley, lo voy a meter preso, le voy a dar, bueno, o sea, inventamos todas, ¿verdad? Y el Señor está diciendo, hey, estad quietos y reposados y ve que yo soy Dios. Después te salen las cosas mal y dice, ve, el Señor me ayudó. No, Él te dijo que estuvieras quieto y reposado, pero tú no hiciste caso. No lo dejaste actuar, Él no pudo actuar. ¿Sí o no? ¿Sí? A veces pasa eso. Entonces, hay gente que es así y eso se ve como una persona que insensata, que se rebela contra Él y lo llaman duro. A veces hay corazones así. Nosotros sabemos qué va a pasar mañana, no lo sabemos. Nosotros sabemos qué va a pasar cuando yo salga por esa puerta, no lo sabemos, pero Él sí lo sabe. Entonces, otros, ¿verdad? Se quedan mejor callados. Como dice la palabra, estad quieto y reposado. Señor, muéstrame tu gracia en este problema, en esta situación, en este conflicto, Señor. Oro para que me muestres tu gracia y tu voluntad. ¿Sí? Ellos desean ser felices y gozosos y hay muchos que muestran que son mansos, porque están felices y gozosos en lo que Dios los pone a hacer. ¿Sí? A veces en el servicio de la iglesia es donde más somos confrontados con la mansedumbre y con la humildad. ¿Sí? De repente dicen, no, pero es que yo canto muy bonito, es que usted no me ha visto. Deberían pararme a mí allá a cantar porque yo sí sé cantar bonito. Pero entonces usted llega a la obra de Dios y el pastor le dice, no, hermana, mire, le tocó, por ejemplo, por decir algo, no sé, hermana, ¿qué le digo yo? No sé, pasar una escobita, por decir algo, ¿no? Entonces, ¿pero cómo así? ¿Usted no sabe cuántos años tengo yo conociendo la palabra? Yo soy un ministro y se autonombran y se ponen nombres, ¿verdad? Yo ya tengo mucho conocimiento y cómo me va a poner, pero ¿qué está viendo allí? Probando Dios los corazones, el corazón del hombre. Nuestro corazón constantemente es probado, ¿sí? Y a veces, y no entendemos que a veces cuando el pastor nos dice algo, cuando un líder nos dice algo, viene de parte de Dios, ¿sí? Pero como no oramos, como no estamos en comunión con Él, pues entonces decimos, ah, no, me vienen a imponer cosas. Pero cuando usted está en esa comunión con Dios, cuando usted está en esa intimidad con Él, es una confirmación. Cuando viene el pastor y le dice algo, usted dice, ah, sí, ya el Señor me lo había dicho, ah, sí, ya me lo había mostrado, es una confirmación. ¿Sí ve la diferencia? Entonces ahí también se ve, ¿no? Cómo tomamos, con qué actitud tomamos las cosas. El manipulador o el orgulloso, ¿qué hace? Él acude a la palabra de Dios buscando ¿qué? Textos que lo respalden. ¿Sí? Ese es el manipulador. ¿Se acuerda que la pastora nos estuvo hablando la semana pasada, verdad? Del manipulador y del orgulloso. Bueno, ¿el qué hace? Él no es que hoy busca la palabra de Dios. A ver, Señor, ¿cómo está mi corazón? Voy a escudriñarlo a través de la palabra de Dios y que el Señor me hable. Porque yo quiero ser manso, porque quiero ser humilde. Sino, no, yo soy así y voy a buscar un texto y empiezan a buscar un texto que se acomode a ellos. Y es lo que mucha gente hace, manipular con la palabra de Dios. ¿Sí? No la leen para ver qué el Señor me está diciendo que debo hacer, sino más bien para ver qué se ajusta a lo que yo quiero hacer para que eso me respalde. ¿Sí me hago entender? Eso se llama manipular la palabra. Entonces, eso no es de una persona mansa, es de una persona orgullosa. Entonces, los mansos que hacen, buscan la palabra. Señor, ¿cómo debo solventar esta situación? ¿Cómo debo proceder? El manso también, ¿qué hace? El manso sabe que es un deudor de la misericordia de Dios y no se jacta de sus riquezas ni sus talentos, ¿sí? El manso, cuando es bendecido por Dios, ¿qué hace el manso? Señor, gracias. Yo no me lo merecía. Él entiende que no se lo merecía, ¿verdad? Pero que fue la misericordia de Dios que lo alcanzó.
o cuando es bendecido, ¿verdad? Que no le vaya a pasar como dijo Nabucodonosor, que dice, perdón, dice que él se levantó y vio la grandeza del reino y él, ¿verdad? Uy, todo lo que he hecho, todo lo que está, esto es, ¿no? Y él se sintió grande porque era gracias a él, gracias a su reinado. Y el Señor le dijo, necio, insensato. ¿Y cómo lo llevó? ¿Verdad? A, a, a tener como demencia y a tomar como la actitud de un animal. Hasta que un día levantó sus ojos y reconoció, ¿verdad? Vio la grandeza de Dios y reconoció, y dice que le fue devuelta otra vez su cordura. Y a veces nos pasa eso. El Señor nos bendice, pero nuestro corazón no es humilde ni es manso para recibir esa bendición. Y a veces las bendiciones no llegan es por eso, porque nuestro corazón no está preparado todavía. Nuestro corazón hay todavía orgullo y no le vamos a dar la gloria a Dios, sino que lo que yo hice, lo que yo trabajé, lo que yo me sacrifiqué, lo que yo me esforcé, es lo que sale ahí, que es puro yo, ¿cierto? Entonces, el Señor es el que nos da la gracia y talento, y Él nos los da ¿para qué? Para ser útiles en su obra, ¿sí? Entonces, el manso no se enorgullece, sino que al contrario, él siente que está en deuda con Dios. Dice, Señor, yo no merezco esto. Y sabe, estoy en deuda con el Señor. ¿Sí? Reconoce que no se lo merece. O reconoce que realmente, sí, no se lo merece, porque cuántas veces nosotros le decimos, Señor, de verdad, yo no me merecía esto, o sea, pero la gracia de Dios llega hasta donde uno está, ¿sí? Entonces, el hombre de espíritu manso es siempre de un temperamento y un comportamiento humilde, mientras que el orgulloso piensa que todo el mundo debe rendirle pleitesía. ¿No les pasa eso? Ustedes no conocen a personas que es como que todo el mundo estuviera en deuda con ellos, ¿cierto? O sea, me lo merezco todo. Ese es el orgulloso. O sea, me tienen y es que yo, y es que, ¿verdad? Porque me lo merezco todo. Cree que todo el mundo y que Dios incluso está en deuda con él. Pero es al contrario, ¿sí? La humildad es la principal característica del manso. Entonces, por eso es que la mansedumbre y la humildad van unidos y se parecen mucho, ¿sí? Porque es la principal característica. El manso es humilde. Es delicado de espíritu, ¿verdad? No habla con rudeza, ni con tono imperativo, ni su espíritu es dominante. ¿Sí? Esas personas que hablan para intimidar a los demás, para que los demás le hagan caso, entonces le hablan con rudeza al prójimo, ¿verdad? No hay un espíritu delicado en ellos. Siempre lo que sale por su boca es para dañar, para ofender. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? Que nuestra palabra debe ser, ¿qué? Agraciada, ¿verdad? Que debe, para el que la escucha, ¿verdad? Debe ser como un bálsamo, que debe ser algo dulce. Y dice también en Santiago que hablemos solamente la palabra que edifica, ¿sí? Que la que no edifica, ¿para qué la hablamos? Entonces, la persona mansa es eso, ¿sí? Es delicada con sus palabras, busca la delicadeza en sus palabras, no usa un tono dominantes e imperativos. Es que ya le ordené, es que ya le dije. Duele mucho y ahí se ve el orgullo cuando dice, es que el jefe aquí soy yo, ¿sí? O a veces también en la casa, es que aquí mando yo, porque soy el hombre de la casa, porque soy la mujer de la casa. O sea, ningún hijo va a ser humilde y noble con un trato de eso. Nadie lo va a hacer, no creo. Primero, porque no es un ejemplo a seguir, ¿sí? Y segundo, porque ¿quién va a responder ante un maltrato, ¿cierto? O sea, ¿cómo? Entonces, nosotros que ya somos conocedores de la palabra, ¿cómo hablamos? Con rudeza, entonces nos escudamos a veces en que, es que yo soy muy sincera, es que yo digo la verdad, es que así hablo yo, así soy donde yo nací, en mi tierra se habla así. ¿Eso será verdad? No, eso es una excusa. Eso es una excusa para seguir haciendo nuestra voluntad. Entonces, el manso de espíritu se siente honrado. Si puede hacer algo para el servicio de la casa de Dios, así sea algo insignificante, ¿sí? El manso se rebaja al nivel más bajo con tal que sea un bien para todos. Él imita a su Señor. ¿Qué hizo el Señor Jesús?
¿Qué dice en Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 7? Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. La persona mansa no es aquella que todo el mundo la maneja, ¿no? Y que es pasiva y que todo el mundo la maneja, no. Tiene su temperamento, tiene su fortaleza, pero lo que les decía antes, o sea, no maltrata a nadie. ¿Sí? Si Jesús, como acabamos de leer, dice, no estimó ser igual a Dios. O sea, si Él siendo el mismo Dios, el Creador, el Todopoderoso, dice, no se aferró a eso, sino que se rebajó a nuestra condición. ¿Por qué nosotros no podemos doblegarnos de esa manera? El Señor dice que el que se humilla, Él lo va a exaltar. Usted dice, no, yo no me voy a humillar ante esa persona. No, yo no me voy a rebajar. Pero el Señor sí lo hizo. Y aun cuando lo estábamos despreciando, aun cuando nos burlábamos de Él, aun cuando renegábamos contra Él y estábamos lejos de Él, ¿Él qué hizo? Él se rebajó a nuestra condición. ¿Sí? Entonces, vamos a ver allí la diferencia entre un manso y humilde y un orgulloso. La imagen 3. Entonces, el manso y humilde, mientras que sale, es humilde. El manso es humilde, ya vimos que era una característica del manso, ¿verdad? Es humilde. El orgulloso es ¿qué? Arrogante, soberbio. El manso es delicado. El orgulloso es ¿qué? Es duro, es rudo, ¿verdad? El manso es paciente. El orgulloso ¿qué es? Airado. Pierde la compostura rapidito, ¿sí? Mientras que el manso es paciente. Él dice, bueno, que sea el Señor en que se encargue de eso. El manso es perdonador. El vengativo dice, me las va a pagar, me la hizo y me las va a pagar 2 y 3 veces más de lo que me hizo. ¿Sí? Es vengativo. El manso es contento, se goza. En estos días dijo alguien, no, estoy molesto por algo, pero eran puros cristianos, habían varios jóvenes allí y salió uno de los jóvenes y le dijo, porque él dice, no, porque le dijo, tengo rabia. Y entonces él le dijo, tengo rabia, estoy molesto, estoy no sé qué, y empezó a decir todo como se sentía. Entonces el otro le contestó, oye, pero gózate y alégrate que tienes la salvación de Dios. Y es verdad, a veces se nos olvida eso, ¿verdad? A veces nos dejamos abrumar tanto por las cosas, ¿verdad? Y perdemos el gozo y la alegría, ¿no? Entonces el manso se mantiene contento, alegre, y el orgulloso se mantiene que ambicioso y se desespera, es iracundo porque quiere más y cuando no puede tener más entonces se pone airado. En Santiago 4:6 nos dice, pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El mismo Espíritu Santo que nos dio la convicción de que éramos pecadores, Él mismo nos va a dar esa convicción, ¿verdad? Para ser mansos y humildes. Señor, ayúdame a ser como es Jesús. Ayúdame a comportarme como Él. Ayúdame a asumir las cosas que nos pasan cada día o las cosas que nos hacen las personas que están alrededor, asumirlas como las asumió Jesús. ¿Por qué? Porque Él da gracia a los humildes. Nosotros no hacemos nada para ganar esa gracia, ¿verdad? No es que porque usted sea humilde ya se ganó la salvación. No, eso no es lo que está queriendo decir allí. Él lo que dice es que le va a dar la fortaleza y que va a preparar el camino para cuando sea derramada esa gracia sobre ti. ¿Sí me hago entender? Ya por último, el hombre humilde es de un corazón que se deja moldear por Dios. Allí se reconoce el corazón manso y humilde. Dice en Jeremías 18, capítulo 1 al 6. Perdón, capítulo 18, versículo 1 al 6. Jeremías, capítulo 18, versículo 1 al 6. Dice, la palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija,
según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. ¿Qué es lo que el Señor está allí enseñando a Jeremías? Que Él nos puede moldear, como moldea la arcilla. Y estaba viendo la otra vez todo el proceso que requiere para, para moldear la arcilla, ¿no? Y uno la ve allí, las vasijitas bonitas y todo, pero eso es un proceso. O sea, la arcilla viene con piedritas, viene con basuritas, viene con ramitas, viene con, sí, con muchos mugrecitos. Y lo primero que hacen es amasarla, ¿verdad? Y empezar a sacar todas esas basuritas, todas esas cosas. Y cuando ya está bien bonita la masa, que ya está lista, empieza el alfarero a hacer la vasija. Pero a veces pasa como dice acá, ¿verdad? Se echó a perder. ¿Sí? A veces nosotros vamos viento en popa, ¿no? En el camino con Dios. Pero a veces pasa algo que nos hace, ¿verdad? Un traspié que, como dicen por ahí, cayó. Espero que no. Pero sí, hacemos algo que aunque le fallamos a Dios. Y el Señor no nos va a desechar. Es lo que está diciendo aquí. Mira, si llega un momento que en el proceso algo se daña, yo no te voy a desechar. Yo voy a agarrar y te voy a volver a armar otra vez en mis manos, ¿sí? Pero deja de moldear. Entonces, el manso no sale a renegar como hacía el pueblo de Israel, sino que le dice, Señor, me rindo, aquí estoy en tus manos. Moldéame conforme a tu voluntad, conforme a tu gracia y a tu bondad. Entonces, él se deja instruir, se deja direccionar por Dios. Entonces, eso fue lo que Jeremías, por eso el Señor llevó a Jeremías allí, a que viera que el Señor puede empezar de nuevo contigo. De repente tú estás y la persona que nos están viendo dice, yo alguna vez fui cristiano, pero yo le pequé contra Dios, le fallé a Dios, ya yo no puedo, ya el Señor no me va a querer, ya yo no sirvo para esto, este no es el camino para mí. El Señor hoy te está diciendo, yo te puedo moldear, suéltate en mis manos, yo puedo hacer de ti una vasija buena. Pongámonos en pie. Entonces, el poder de Dios, allí vemos que el poder de Dios se manifestó en manipular la arcilla, ¿verdad? La fue formando. Y puede que sí, que nos echemos a perder en el camino. Puede que nos estropeemos, puede que quedemos torcidos, pero el Señor dice, tranquilo, yo lo puedo volver a hacer, yo puedo empezar de nuevo contigo. Entonces, el orgullo, el Señor dice que Él resiste al altivo, dice que a los soberbios y al orgulloso Él la mira de lejos. ¿Sí? No puede llegar la gracia de Dios a nuestras vidas si hay orgullo, si hay altivez, si hay soberbia, ¿sí? Si no somos mansos. Él necesita que usted diga, Señor, aquí estoy. Hasta ahora he sido duro de corazón. Tome allí ese momento para orar y dígale, Señor, Padre, en esta mañana, tú nos llamas la atención y nos dices, aprendan de mí. ¿De quién más podíamos aprender, Señor Jesús, si no es de ti? Tú mostraste la mansedumbre, Señor, cuando te rebajaste de tu condición de ese Dios grande y poderoso. Al venir, Señor, a nacer del vientre de una mujer, Señor, a la condición de nosotros. Te despojaste de tu gloria y de tu grandeza, por mis pecados, por mi maldad. Cuando yo te rechazaba, cuando yo me quejaba contra ti, cuando yo me tomaba el atrevimiento de pelear contra ti, de decir que eras un Dios injusto, cuando yo decía que tú no me amabas, cuántas cosas nos dije, Señor, antes de llegar a ti. Cuántas cosas, cuántas veces no me rebelé contra ti. Y tu gracia me alcanzó. Y ahora tú me estás diciendo en esta mañana, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón.
Tú quieres moldearme como esa arcilla fue moldeada en las manos del alfarero. Tú eres ese alfarero, Señor. Yo reconozco que hasta ahora hay muchas cosas que no he hecho bien. Reconozco, Señor, mi condición, que me he dejado llevar por el orgullo, por la soberbia, por la rudeza al hablar, ante las situaciones que se me presentan, ante mi comportamiento con mi prójimo, Señor. No he sido manso como tú, no he sido humilde como tú. Yo reconozco, Señor, que aún hay orgullo en mi corazón, pero yo no quiero que me mires de lejos. Yo quiero estar cerca de ti. Yo hoy, Señor, tomo la decisión, Padre. Hoy tomo la decisión, Jesús, de llevar ese yugo contigo. Yo sé que va a ser fácil. Señor, yo sé que no va a ser difícil el que he llevado hasta ahora, el yugo de pecado, el yugo de rebeldía, el yugo de autosuficiencia, de orgullo, de terquedad, de ambición. Ha sido duro y por eso me he sentido cansado y cargado. Pero hoy vengo ante tu cruz, hoy vengo ante tus pies, Jesús. Y deposito mi carga aquí en tu cruz, aquí en tus pies. Hoy me descargo. Hoy suelto toda carga que he traído hasta ahora, Señor. Y hoy creo en ti. Creo en lo que has dicho. Qué fácil y ligero. Yo lo he llevado solo hasta este momento. Pero ahora quiero que tú me enseñes, Señor, a llevarlo contigo. Espíritu Santo, me rindo a ti. Haz tu obra en mí, Señor. Saca de mí, saca a la luz todas esas actitudes de rebeldía, de desobediencia, de orgullo. Y hazme manso y humilde. Yo sé, como dice tu palabra, que encontrarán paz para vuestras almas. Muchas veces no sentimos esa paz, esa tranquilidad y ese gozo porque estamos llevando una carga pesada, pero el Señor dice que hallarán paz, que si aprendemos a ser mansos y humildes, hallaremos paz para nuestras almas. Por eso Él dijo, yo soy la paz. Por eso Él se manifestó a nosotros como esa paz, pero también vino a ponernos a paz con Dios. Dile, Señor, yo no quiero ser más orgulloso, no quiero ser más soberbio, quiero ser como tú, quiero parecerme más a ti, me rindo, Señor. Hoy me rindo, Señor, y me suelto en tus brazos como ese niño que se suelta confiado en los brazos del Padre. Así me has suelto en tus brazos hoy, Señor, confiado en que tú harás de mí lo mejor, tú harás esa mejor vasija. Tú harás una vasija, Señor, que sea agradable para ti. Tú vas a hacer de mí, Señor, una vasija de gloria y de honra. Primeramente para glorificarte a ti, pero también, Señor, para el servicio de mis semejantes, de mi prójimo. Gracias, Señor. Gracias por lo que has hablado en esta mañana. Gracias, Espíritu Santo. Gracias porque estás con nosotros, porque no nos dejas, Señor. Gracias, mi Dios amado. Gracias por llevar mi carga. Me someto a ti, Señor. Me someto a tu voluntad y a la voluntad de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén.